Charla en crudo, y esta vez vamos a hablar de un libro muy interesante y muy recomendado, titulado Hotel Plaza Chañaral, un paso a la nostalgia. Ahí lo estamos mostrando, cuyo autor está a nuestro lado y lleva por nombre Jorge Pizarro Matulich. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, muy bien y contento que me haya llamado y se haya comunicado conmigo. Yo te agradezco mucho la voluntad de poder conversar. Un paso a la nostalgia. ¿Qué significa la nostalgia para ti? Para mí, bueno, la nostalgia de repente es como los lugares a donde uno ha sido feliz y quiere seguir estando y muchas veces no se da así porque uno llega y ya los lugares no son los mismos y uno tampoco. Mm. Pero Sí. eso es un recuerdo, una añoranza del Chañaral en que yo viví. Mm. ¿Cómo nace? ¿Cómo comienza esta aventura de escribir un libro? No sé si tú coincides en esto que es una aventura. Sí, un poco, y me ha sorprendido a mí también. Eh, bueno, yo siempre llegué acá a Santiago, cuando me vine de Chañaral ya a estudiar a la universidad, y volvía todos los veranos, las vacaciones a Chañaral. Y empecé a darme cuenta que habían cosas que iban desapareciendo, algunos negocios, algunas tiendas que para uno eran como normales y de repente no estaban, estaban los espacios, ya no seguían, quedaban casas abandonadas. Entonces dije, pues ya voy a tener que ir anotando todas estas cosas que van desapareciendo para después tener un recuerdo de lo que era o lo que fue Chañaral. Mm. Jorge, ¿esto siempre a través de la escritura o en algún momento va acompañado con fotografías, por ejemplo? Sí, sí, me empecé también a recolectar muchas fotografías de Chañaral, de gente antigua de Chañaral y como ir teniendo un recuerdo como también fotográfico de lo que yo viví. A mí, bueno, me encantó el libro y em, lo que más me gusta, y es una posición que yo veo que tú reiteradamente la vas plasmando, que es partes primero con la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda y cómo lo recuerda para después contarlo. Y después está como todo el tiempo reconocimiento de lo limitado que somos los seres humanos y que en algún momento tú dices, bueno, puede que este personaje no sea necesariamente de esta aventura, puede que esto haya pasado o no. Eh, ¿Qué te lleva a partir el relato mostrando inmediatamente las limitaciones que podamos tener nosotros en relación a la memoria y al recuerdo? Bueno, cuando yo me recuerdo, ya estoy bastante adulto cuando empiezo a hacer todos estos recuerdos. Y claro, es cierto, tenía muchos amigos cuando éramos niños, todo eso, y de repente se me confunden un poco la historia. De repente en la historia yo nombro a algunos compañeros, a algunos amigos, y de repente digo, ¿habrá estado conmigo en esta oportunidad o no estuvo conmigo? ¿Ah? Porque ya uno empieza como a confundirse, chuta, iba con él o no iba con él, y eso me lleva así como a señalar derechamente que puede que alguna historia a las personas que nombro no hayan estado ahí. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso hace más fuerte el libro aún, porque de verdad que las sensaciones sobrepasan los nombres. A veces perdemos energía en la búsqueda de los nombres o en detalles que no tienen tanta importancia. Desde el uso de la razón, ¿te parece que es así? Sí, efectivamente, a veces, claro, y uno pierde mucho tiempo tratando de recordar algunos detalles que a lo mejor para el contexto no tienen tanta importancia. Mm. Sí, creo que logras transmitir mucho la sensación o el sentimiento del chañaral que te tocó vivir. Empecemos con los recuerdos. El eje central son tus abuelos maternos, Pablo y Clara. Cuéntanos. Claro. Bueno, yo a mi abuelo materno no lo conocí.
yo cuando ya nací, él ya había muerto. Entonces, en realidad el recuerdo mayor es de parte de mi abuela, pero sí lo recuerdo con muchas de la historia que conocí sobre él y de aventuras, yo las llamo más bien las que él tuvo. Uno de mis tíos me decía que era un aventurero y que siempre estaba metiéndose en nuevos proyectos, en cosas que lo atraían y bueno, y él de los yugoslavos que llegaron a Chile en ese tiempo, él llegó por el sector de Antofagasta y toda su vida se dedicó a trabajar en la salitrera y muchas de las salitreras, incluso donde nació mi madre, ya no existen, ni siquiera hay vestigios. Mm. Ahora, este recuerdo, este conocimiento de tu abuelo, don Pablo Matulich, el segundo Claro. apellido, que también es yugoslavo, Es Marovich, en Marovich, todo lo haces a través de también de relatos recibidos, ¿sí? correcto, de relato que empecé a reconectar con mis familiares personalmente, con las personas mayores que mí, mi mamá, mis tías, mis tíos que me contaban algunas historias. En base a esos relatos, Jorge, ¿cómo era tu abuelo? ¿Qué podrías afirmar de él? Mira, yo era un hombre de mucha estatura, medía casi 2 metros, ¿ah? Entonces y él trabajó en la salitrera, entonces el personaje de la salitrera o el hombre de la salitrera tiende a ser bajo, de baja estatura. Mm, Entonces, mi abuelo era como una persona así que se destacaba por su altura y era corajudo, pues ya se vino muy niño de Yugoslavia, entonces ya eso representaba un coraje inmenso y se enfrentó a la Pampa y bueno, y la familia que tuvo 12 hijos, mm, recorrieron casi todo Chile, vivieron en Santiago, en Serena, Chañaral, la oficina salitrera, en Antofagasta. ¿M? De mm, hecho, yo relato un poco cómo se conoce mi abuelo con mi abuela en Antofagasta. mm. En- Oye, ahí aparece Clara Lara, mira qué lindo nombre, musical. ¿Cómo y, era la abuela Clara? ¿Así le llamaba? ¿Abuela Clara? ¿O de otra forma? bueno, nosotros le decíamos abuelita, para nosotros era nuestra abuelita y siempre se nos enseñó a tener un respeto irrestricto con ella. O sea, pero aparte mi abuela era muy divertida con nosotros, nos entretenía, jugábamos con ella. ¿M? Pero mi abuela también tuvo una historia muy dura de niña. Ella vivió en Serena, no sé si tú ubicas ahí, debes conocer el Sí, Cerro sí, Brillador. sí, sí. El Eso Cerro es al Brillador norte de la es, ciudad. claro, y ese cerro se llama así porque ahí mi abuela tiene así como un origen, ¿cómo se llaman los nativos de ahí de Serena? ¿Dieguita? Los dieguitas, sí. Entonces ellos trabajaban en ese cerro el cobre, que es un cerro de cobre, Mm, y tenían fundiciones, tenían muchas fundiciones. Y mi abuela con su papá vivió en esas fundiciones. Entonces en la noche, como la gente veía el cerro prendido, y exacto. por eso le pusieron el cerro Brillador. ¿M? Y Sí. así que fue bien dura su vida de niña, pues. Mm. ¿M? O sea, Y después, la abuela Clara trabaja en la mina El Brillador. claro, pero era niña y le ayudaba a su papá. No sé, no tengo más antecedentes con respecto a la mamá de ella. ¿M? Mm. ¿Esos antecedentes no los tienes porque no había despertado la curiosidad tuya en ese momento? Claro, exactamente. Y cuando ya despertó y quise saber más cosas, ya muchos de mis familiares habían muerto, entonces ya no tenía a quién recurrir para hacerle las consultas que necesitaba. Mm. Tu madre es la mayor del matrimonio, ¿sí? Nacida en Sí, 1920, según lo que tú entregas como dato. claro, nació en 1920. Ella nació en la oficina araucana. ¿M? Y, y bueno, nació, lo que entiendo que nació
antes de que mi abuelo se casaran, porque después hay un certificado de nacimiento donde es reconocida como hija. Sí, lo ¿Mm? cuentas en el Que libro. después, claro, Mm. Eh, esta pregunta yo te la quería hacer al final, pero me nace hacerla ahora. El, el objetivo en estos momentos, ¿sientes que has logrado el objetivo del libro? ¿Sientes que es algo que todavía no está consolidado? ¿Sientes que debiera venir una segunda parte del libro? ¿Cómo lo ves hoy día? sí, mira, hoy día en realidad yo estoy asombrado de partida. Nunca esperé que el libro tuviera una recepción como la que ha tenido, ¿ah? Porque yo siempre pensé que iba a ser una cosa muy local. Pero sí he tenido, por ejemplo, el libro se ha comprado acá en Santiago, en Copiapó, en Concepción, en Los Andes, en varias partes que he sabido y he tenido críticas bastante buenas al respecto. De repente una persona me comentaba que el papá cuando lo leyó se había puesto a llorar porque se acordaba de sus cosas cuando él era niño y no tenía nada que ver con Chanel ni conmigo. Mm. ¿Mm? Sí, porque hay un principio Entonces, generador, ¿verdad? Más allá del entonces, lugar, hay un principio generador de las personas que han vivido en lugares similares, pequeños, en esos años. claro. Entonces, el libro me ha parecido que ha tenido una recepción mucho más de lo que yo esperaba. Realmente me ha sorprendido y bueno, y me siento súper halagado, bueno, con tus palabras también, en lo que tú has publicado, así que bueno, Hilda Olivares también ha hablado muy bien del libro, entonces ha sido súper halagador todo lo que he recibido del libro. Demoraste 16 años en la elaboración del libro. Sí, bueno, yo te contaba que el tema era que yo empecé a escribir, a anotar cosas que iban desapareciendo de Chañaral. Bueno, también yo tenía mi profesión en la que trabajaba y no podía dedicarme tampoco mucho a escribir y que no era mi tema. Jorge, tú puedes mover un poco la cámara porque estás muy abajo. Sí, levantar Es un que poquito por un tema de imagen. Si se te complica, no importa. la verdad que no sé cómo se... Ahí, pero ahí Pero me moverla, ¿no? desapareció. ¿Ah? No Ahí la puedo mover, no. no hay ¿Ah? problema, no hay problema. Estos 16 años de elaboración del libro, ¿fueron un trabajo arduo? ¿Fueron un trabajo a un ritmo propio? Em, Fue, qué te despierta en relación a los plazos? fue relativamente un trabajo no tan arduo, sino que más bien que iba anotando cosas, anotaba cosas y tenía un libro, un libro grande donde iba anotando todo lo que me parecía y sin ningún orden. O sea, lo que venía se anotaba, se anotaba. Y bueno, después ya cuando pude dejar de trabajar, de tener el trabajo activo, me dediqué ya a ordenar todo lo que tenía anotado. Mm. Y el resultado también, eso me significó eliminar muchas páginas, porque también hice como una catarsis, empecé, había cosas que no eran buenas y después de repente decía, bueno, ¿para qué voy a anotar esto si ya el tiempo pasó? Y traté de hacerlo que fuera de una forma amigable, ¿m? Que Mm. no hubieran cosas que pudieran presentar o despertar algún rencor, alguna cosa que estuviera mal, o sea que a lo mejor ya no correspondía contarlo. Qué bonita reflexión, qué bonita maduración de la información. ¿Fuiste mostrando el libro antes de publicarlo? ¿Lo conversaste con gente de Chañaral o con gente cercana? Sí, bueno, tuve, bueno, en principio con compañeras de mi oficina le iba mostrando más o menos lo que yo iba escribiendo, a ver si, cómo lo encontraban. Siempre me decían que bien, que todo, pero después que me ubiqué con el profesor que habíamos tenido en preparatoria y le conté de lo que estaba haciendo y le dije que me gustaría si él me podía ayudar, porque él también me fijé que escribía muchos poemas, muchas cosas de ese tipo. Así que una semana se dio el trabajo de estar conmigo una semana
y trabajamos duramente de la mañana hasta las 4 de la tarde, y ahí descansábamos. Y ahí me ayudó mucho a decir, porque no es lo mismo cuando uno cuenta las cosas. Yo te cuento un cuento y después me dicen escríbelo, y como que a uno se le pierden las palabras y no sabe qué palabra ocupar para relatarlo en escrito, porque uno cuando habla hace gestos, hace muecas, hace un montón de cosas y que la gente lo va entendiendo, pero cuando lo escribe no puede hacer los gestos ni las muecas. Entonces el profesor fue lo primero que me empezó a enseñar o sea, a escribir el relato hablado. ¿Disfrutaste el proceso? Sí, a veces fue cansador también un poco, porque es como que me costaba entrar en el entendimiento, porque él me decía de repente, tú, claro, contaste la historia porque tú la conoces y tú crees que todo, yo la leo y no la entiendo, porque tú te la estás contando para ti. ¿Eh? Entonces tú tienes que contar la historia que yo la entienda, tienes que contármela a mí o a la persona que te lea. De ahí también hubo un proceso de maduración en cuanto a cómo ir presentando la historia. Buen planteamiento. Jorge Pizarro Matulich, autor del libro Hotel Plaza, Chañaral, un paso a la nostalgia. ¿Te reencontraste con el Jorge adulto, nacido el 51? ¿Se reencuentra con el Jorge de Chañaral a través del libro? Sí, por supuesto, y había muchas cosas que yo ya tenía como olvidadas, entonces el libro me hizo recordar muchos pasajes. Y cuando tú me preguntabas si podía haber una segunda edición, por decirlo, sí, he empezado a acordarme de un montón de historias que nos pasaban en ese tiempo. Como General era un pueblo chico, entonces en el pueblo había un solo peluquero, y ese peluquero era el peluquero de los carabineros. Entonces cuando empezaba el año escolar, a todos nos mandaban a cortarnos el pelo ahí, pues. Así que el primer día de clase todos llegamos con el corte de carabineros. Era Oye, así como, quiero ahondar un poquito. ¿Cómo es el reencuentro con el Jorge niño, con el Jorge protagonista del libro? Porque me imagino que hay cosas buenas y también hay cosas malas, hay cosas que se ven de alguna manera en el pasado y que hoy día se ven distintas. ¿Nos cuentas algo de eso? sí, hay algunos, mira, yo tengo una premisa y es de mi madre. Mi madre siempre nos enseñó, me dijo, que siempre uno era feliz. ¿M? No que había momentos en que uno era feliz, sino que mi madre decía, siempre uno es feliz. Los que son los momentos son las penas, las rabias, los disgustos, todas esas cosas. Entonces, claro, pasaban todas esas cosas, a lo mejor me castigaba mi padre, tenía cosas que me pasaban, a veces peleamos en la escuela, me pegaban, había muchas Sí, cosas eres bueno que... para los combos, ¿eh? Y la historia de los zapatos de tu papá la encontré genial. ¿Es cierto Sí, que perdiste los dije, zapatos? sí, pues se me perdieron y me hicieron la burla y todo eso. Pero es verdad que estuviste todo ese tiempo escondiendo los pies para que tu papá no se diera cuenta, ¿no te viera? Claro, pues en la tarde, mi papá después de almuerzo dormía un rato siesta o se acostaba un rato a descansar antes de volver al trabajo en la tarde. Entonces siempre me llamaba para conversar, para que le contara. Entonces yo me sentaba al lado de la cama de él, al frente, y ponía los pies debajo de la cama de él. Y trataba de salir rapidito Porque, cuando ya se iba a levantar para ir a trabajar, salía que no me fuera a ver, porque mi papá tenía muy mal genio. bueno, yo creo que no había cualquiera con un genio relativamente no tan relajado, porque perdiste los zapatos, ¿sí? Claro, y estaban nuevos, Claro. tenían muy poco uso, una semana o algo así. Jorge, y la función de títeres también la encontré muy buena. Sí, eso era. Nos ingeniamos esa para poder lograr la plata para entrar al cine, porque daban una película que había tenido como mucha propaganda, de los fugitivos de Bash Cassidy, así que no queríamos verlo con mi amigo Cucho, así, y logramos la plata, porque después estuvimos Me castigados y todo. imagino.
claro, hay que leer esa historia. Em, Después que sale el libro, ¿cómo es tienes la opción, la oportunidad de hablar con los protagonistas? ¿Coinciden las formas en que se ven los sucesos que se relatan o te enriqueces al descubrir que protagonistas lo ven de distinta manera? Claro, bueno, algunos protagonistas, por ejemplo, como Carlos Palma, ¿m? Que es mi cuñado actual, eh, en esa pelea di- que relato, eh, él cree que él ganó. Y yo, como yo escribí el libro, digo que yo gané, pero tenemos esa Claro, controversia aún. ¿Eh? sí, sí. Em, Entiendo que el libro fue lanzado en la comunidad de Chañaral. ¿Cómo fue la recepción de la gente para ti como autor, lo que sentiste a través de los vecinos? Sí, mira, fue bastante buena, no me la esperaba tampoco. Eh, el editor me dijo que teníamos que lanzarlo en Chañaral. Claro. Entonces, bueno, pedí, solicité la biblioteca. Chañaral tiene una biblioteca muy bonita, es moderna, todo eso. Y bueno, hice algunas invitaciones, las mandamos, todo, y preparamos la presentación. Y me asombró mucho que llegaron más de 50 personas y escucharon y algunos profesores antiguos que ya ni me acordaba yo de ellos, se acercaron a felicitarme. Escucha, fue súper emocionante. Mm. ¿Eh? Y bueno, me compraron hartos libros también. Yo logro sentir una gran satisfacción, que realmente ha sido te ha traído muy buenos momentos el libro. Sí, El eje, bueno, el recuerdo del abuelo Pablo Matulich y la abuela Clara Lara, que nace vida, a pesar de que ella no lo inaugura, pero también es el eje del libro. Y me gustaría que nos contaras un poco del Hotel Plaza de Chañaral. claro. Bueno, en principio busqué mucha información, hablé con mucha gente acerca del Hotel Plaza y en realidad casi información no hay. Entonces todo lo que pude conocer fue a través de entrevistas que hice principalmente con Álvaro Herrera. Él escribió un libro sobre Chañaral y después nos entrevistamos varias veces y me contaba cosas de Chañaral y sobre todo del hotel, que él en algún momento hubo un incendio grande en Chañaral, que se quemó un hotel que existía, que se llama El Imperial, y el dueño de ese hotel compró el Hotel Plaza, que era una casa particular, y lo transformó en hotel. Y él lo administraba todo hasta más o menos 1944 en que murió, y de ahí se hizo cargo mi abuelo. Ahí aparecen Y ustedes, como, ¿sí? claro, y como toda esa gente, el mismo Álvaro Herrero, que en ese tiempo era niño y su papá era un doctor reconocido en general, el doctor Herrera, y su madre iban a almorzar al hotel y también iba el capitán de carabinero, iban principales autoridades, el director de la escuela, como todo estaba cerquito, iban a almorzar al hotel. Entonces él se recuerda de esas cosas y me contaba, pues, como, Ya no de existe, hecho, ¿eh? Fue demolido, ¿sí? fue demolido, sí. Como el 2000, entre el 2000 y el 2002, yo no, yo cuando llegué a Chañaral ya no estaba, ¿Qué te pero pasa todos los cuando te años, enteras que cuando llegas y no lo ves, cuando está... oye, imagínate, es como, no sé, pues, la pena es tremenda porque aunque ya estaba en ruinas total y estaba más para caerse que para sobrevivir, pero al estar el espacio vacío, oh, una pena tremenda y como que no me convencía que no estuviera, que estuviera el espacio vacío. Mm. ¿Mm? ¿Te sientes un Incluso, rescata? Te escucho. que yo cuento de una palmera que nunca creció y ya cuando el espacio está así, lo único que dejaron esa palmera, Mm. todavía está, después la arrancaron, no sé qué pasó con él. Mm.
¿Te sientes un reconstructor del Hotel Plaza a través del libro? Porque el libro de alguna manera va generando recuerdos, más allá del Eh, contenido que tiene el libro. sí, un poco esa era la idea, o sea, dar a conocer cómo funcionó, cómo era el hotel por dentro, la vida que llevaba. Y, pero como te digo, me encontré con muy poca información. De hecho, rebusqué en las notarías, en la notaría, porque existe una sola notaría, y no habían antecedentes de escritura, de nada. Mm. O Eh, quizás en qué libro pueden estar, porque tienen libros tan antiguos que habría que haber entrado a revisar, no sé. ¿Y registros de la iglesia buscaste? No, es que la iglesia fue, parece, no, es que la iglesia, a ver, los registros de la iglesia están en Caldera, porque general, no sé mucho, no estoy muy al tanto, pero Caldera era quien regía Chañaral. Sí. Entonces, toda la información de la iglesia está en Caldera. Es poca la información que había en Chañaral mismo. Sin ¿Mm? embargo, tú nombras un obispo, no, no pocas aventuras en relación a la iglesia. Ah, sí, porque, bueno, vivíamos al frente de la iglesia. Mi abuela era muy católica y, y siempre había existido esa amistad con los curas que llegaban. Entonces los curas muchas veces iban a la casa. Bueno, había como una situación muy ligada a los curas. Y en una oportunidad, un cura me fue a buscar en la mañana y quería que le fuera a ayudar a hacer la misa, porque, no sé, no había llegado el acote o la persona que le ayudaba. Bueno, ahí cometí muchos errores y el cura no tenía muy buen genio, así que ahí me retó, me decía sus cosas. Jorge, pero ahí es donde te caes o se cae el Ahí cura. es donde me caigo, Te claro. caes tú, claro. Claro, es que el cura hacía al ojo, me pasó una sotana y como yo era gordo, me pasó una bien grande y después una cosa que me puse encima y pasó unas campanillas que había que tocar cada cierto momento que él me indicaba. Mm. Y era una campanilla que tenía tres cositas y sonaba muy fuerte, ¿eh? De esas chillonas, pero fuerte. Claro, y había situaciones que tenía que pasar por detrás y como la sotana era larga, No, 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 no lo contemos, me... sí, sí, claro, Ah, ya. para que las personas lo lean. Ah, bueno. Oye, esto ya es más que curiosidad, es una curiosidad extrema, por no llamarla de otra manera. El verano y el amor que no fue, ¿lograste encontrar después a esa persona? Hoy día con el avance, con las redes sociales. ¿Sabe que creo que una vez me volví a tocar con esa persona, pero así fue de salud y pasada, que fue en flamenco, pero nunca más tuvimos ningún tipo de relación, ni conversación, ni nada más. Y esa persona sabe que es protagonista del libro que aparece. O sea, si ha leído el libro, yo creo que va a saber que es ella, Claro. pero no lo sé porque no tengo cómo comunicarme con ella. Mm. ¿Mm? Qué lindo va a ser cuando lo lea. Sí, ojalá. Claro. Oye, Jorge Pizarro Matulich, qué pasa hoy con Chañaral? ¿Cuál es el presente de Chañaral hoy, según la información que tú manejas? No, mira, como me ha tocado ir más seguido a Chañaral últimamente, Chañaral es al revés de todas las ciudades porque en vez de ir progresando, ha ido desprogresando. ¿Mm? Ya en Chañaral no hay plaza, las autoridades desarmaron la Sí, plaza, es hay un pura tremendo tierra, problema ahí, ¿no? hay un problema inmenso y han destruido muchas cosas. Yo creo que como que han destruido casi todo el patrimonio chañaralino. ¿Mm? Entonces han hecho cosas, incluso la misma iglesia que se hizo una remodelación y que no fue una restauración, sino que fue una remodelación y cambiaron unas puertas de madera noble por unas puertas de vidrio. Mm. No, es un desastre lo que ha pasado en general y toda la gente está descontenta y creo que
es la época en que han tenido las peores autoridades que se ha podido tener. Mm. Ya estaba la Ningún contaminación de la dramática contaminación de las playas en la época que respeto. tú estabas. Sí, sí, eso es mucho más antiguo. Claro que eso tiene que ver con el cobre, con Codelco principalmente, que tiraron todos los residuos hacia la playa, pues se formó una arena que es llena de minerales, cianuro, plomo y todas las cosas que te puedas imaginar. Y mucha gente ha sufrido en general el tema de enfermedades por esto. Es un polvo blanco que cuando hay viento, como en todos los puertos, se llena en general de arena. Mm. Oye, alguien dice, parece que es Séneca, que los gobiernos debieran ser no de políticos, sino que de escritores. No sé si había escuchado eso. No, no lo Los había poetas y escuchado. los escritores debieran ser los que gobernaran los países. Y en un acto de mucha generosidad, tú nombras a Gastón Cerazzi, no sé si estará bien pronunciado, ¿Sí? a su hermano Pedro, a don Omar Monroy, a Hilda Olivares Michea. Claro. Hablas de don Álvaro Herrera Miller, gente que te ha antecedido en hablar sobre Chañaral. ¿Existe algún movimiento ciudadano que tal vez podría ir en búsqueda del rescate ya más concreto de la identidad del lugar, con participación Mira, activa de escritores? no tanto de escritores, pero sí de gente de general, que pueden estar escritores también dentro de ese grupo, que se llama Defensores de la Plaza, que ha empezado hace algún tiempo a funcionar como tal y han hecho varias actividades en pro de que se solucione el tema. Mm. ¿Mm? Pero como le digo, en general hay ya muchas casas que quedaron abandonadas, que están muy apolilladas. En general tenían unas casas preciosas de madera de 2 pisos y nada se ha conservado. Pues no hubo nunca nadie que se preocupara del patrimonio arquitectónico, por decirlo así, de general. Mm. Entonces la mayoría de las casas del centro histórico, por decirlo, están en muy malas condiciones y yo creo que si hay alguna que se pueda salvar, sería muy poco. Mm. Una pena lo que estamos escuchando. Ahí está el libro Hotel Plaza. Jorge, ¿le gustaría agregar algo en relación al libro? Un paso a la nostalgia. Bueno, como te decía, para mí ha sido una sorpresa también el haber publicado el libro, que siempre pensé que hacer algo muy pequeño, pero en realidad me ha dado más satisfacciones de las que yo podía haber esperado. ¿Ah? Y buenos comentarios, y no sé, he estado, yo para mí estoy más que contento con el libro. Ahora te iba a contar que yo he estado escribiendo varios relatos cortos, por decir, y muchas cosas como las preguntas que tú me hacías, las he desarrollado como en relatos como en el picaflor del verano y cosas así, que relato parte de los jardines que habían en el hotel, relato historias que pasaban en el hotel. ¿Mm? Es como, de repente digo yo, guardando las debidas proporciones y demasiadas proporciones, Gabriel García Márquez, cuando escribe Cien años de soledad, después escribe historias sobre Exacto. etapas que pasaban dentro de él. Entonces los alarga y los escribe como cuentos. Yo no es que haya tratado de hacer algo así, pero de repente me pareció que era interesante de repente contar cosas que yo los nombro en general, pero cosas puntuales que yo las viví dentro. Lo felicito. Un gran trabajo, Jorge, y quedamos al tanto de la segunda parte, ¿le parece? Sí, sí, me encantaría poder hacerlo. Ahí está. Bueno, y también la editorial, Editoriales Sí, Ediciones del Desierto, se portó súper bien. Tuvimos ahí discusiones que algunos tira y afloja, eliminemos esto, agreguemos esto otro y así, pero ellos han sido un 7 conmigo. son los muchachos de San Pedro de Atacama.
de San Pedro de Atacama, Sí, correcto. un gran proyecto. Sí, Jorge Pizarro Matulich, un gran abrazo y que esté muy igualmente. bien y siga escribiendo la segunda parte. Ya, pues, muchas gracias por haberte fijado en mi libro. No, un gusto, un gusto. Ha sido un gusto leerlo y un gusto poder hablar con usted. Que esté muy bien, un abrazo. Listo, igualmente.